Buenos días. Mi nombre es Javier Correa, de la Barque Rico de Martínez de Velasco, para servirle a usted, a Dios y a quien sea. No, no es cierto. Mi nombre es Javier Correa. Mi nombre es Javier Correa y estoy aquí hoy a hablarles de la renuncia a la libertad, de por qué el hombre que era libre y equitativo eligió ser gobernado por otro, eligió dividir su vida entre dirigentes y dirigidos. Nosotros vivimos en una sociedad con Estado y el Estado tiene sus prerrogativas, no solo de administración, sino de dirección. Lo que dice el Estado, págatelas, prácticamente es la... Antes no era así. Vamos a hablar de la sociedad primitiva, la sociedad que es anterior a la nuestra y de la cual nos convertimos en esta porquería. De todas maneras nos íbamos a convertir en esta porquería, pero hubo una sociedad anterior, la primitiva, así se llama, que era libre, que era igualitaria. Y entonces es una sociedad que ya tiene todas las configuraciones que nosotros. Ya tiene su historia, ya tiene su lenguaje, ya tiene su acomodo social, su división de labores, tiene un territorio propio. Y prácticamente es igual a nuestra sociedad, con la diferencia de que no hay quien mande, no hay quien gobierne. Todos, vamos a hablar ya como si fuéramos nosotros los primitivos. Todos los primitivos somos iguales, somos libres. Nadie manda porque nadie obedece. En la sociedad primitiva hay un grupo distintivo que es el grupo de los ancianos. Pero incluso los ancianos no tienen poder, no detentan poder. Se les usa para aprovechar su experiencia, para dar su consejo. Cuando hay una situación de guerra, de emergencia, de cualquier cosa, son ellos los que dirigen o cuando menos proponen el rumbo de la sociedad primitiva. Esta sociedad primitiva usa un jefe cuya única y exclusiva tarea, misión, es hablar en los encuentros con otras sociedades y repetir el acuerdo que ya se tomó en la sociedad. El jefe no manda a nadie, no tiene el poder, nadie lo obedece. Y este puesto de jefe es un puesto de prestigio social. Es una condecoración que da el grupo al que mejor se porta. Así, el jefe, el que va y representa en los actos públicos a su sociedad, pero que la sociedad está ahí atrás, o cuando menos mucha parte de la sociedad está ahí atrás, cuando interactúan con otros, este jefe nada más es prácticamente un vocal. Y la sociedad funciona bien, así acéfala, sin jefe. ¿Por qué? Pues todos los hombres hacen todas las tareas que les corresponden a todos los hombres. Cazar, pescar, elaborar herramientas, piscar, lo que sea. Igual las mujeres. Las mujeres hacen lo que les toca.
a lo mejor construir casas, recolectar, educar a los niños. Porque esa fue la división, no porque el Estado per se, sino porque históricamente esas fueron las labores en que se dividió. Funciona la sociedad primitiva, donde nadie manda y nadie obedece. Todo el mundo hace su parte, lo que se requiere para que funcione, sin más nada. El jefe llega a ser jefe porque hace cosas de más para su sociedad. Es como si el jefe le pagara un tributo a la sociedad para llegar a ser jefe, para poder ser vocal. La sociedad se aprovecha del ego, de la avaricia del jefe y le hace pagar un tributo. Y ese tributo es que su familia y él hagan circular a la sociedad bienes de consumo, de lo que sea, que no tenía antes la sociedad. Prácticamente el jefe paga por ser el líder, pero no tiene la capacidad de decir, nos vamos a la guerra, o fulano, haz esto para que yo... Nada, su poder es nulo. Y cuando el jefe se quiere pasar de listo, la sociedad primitiva tiene tres mecanismos por los cuales lo contiene. El primero es dejarle de hablar, como el ostracismo griego, de que les dejaban de hablar y ¡pum!, ya no te hablo y ahí te congelo. La segunda es correrlo de la tribu, correrlo del grupo, exiliarlo. Y el exilio prácticamente es la muerte. ¿Por qué? Porque ha sido el vocal de la sociedad primitiva fulana de tal. Y entonces los otros grupos no te van a aceptar porque tienen a los suyos, sus costumbres, sus mujeres, su todo. No te van a aceptar. Y entonces el jefe, que es liado, generalmente vive en solitario y muere en solitario. Y la tercera fórmula y la más extrema, para evitar que el jefe detente un verdadero poder, es asesinar. Lo asesinan y se nombra a otro jefe. Así la sociedad primitiva evita de toda manera que alguien mande, que alguien los mande, que se genere una fuente de poder, una fuente de división. Es equitativa, todos son libres, nadie manda, nadie obedece. Y eso es lo hermoso de la sociedad primitiva. Y entonces diría uno, bueno, y entonces, ¿por qué demonios cambió? Cambió por la perspectiva mental de considerar un más allá, de considerar espíritu, de considerar que la vida continuaba después de la muerte. El más allá. El más allá es lo que alguna vez Octavio Paz dijo que se producía por el eterno problema de la significación. ¿Qué es el eterno problema de la significación de Paz? Nacer para morir. Parece un sinsentido, parece una trampa al pensamiento, o sea, parece no tener un objeto práctico. ¿Cómo puede uno nacer para morir? ¿Cómo puede uno nacer, estar consciente y saber que va a morir, que se va a acabar la vida? Claro. O sea, es atroz.
Pero y a este problema de la significación ha dado cabida a espíritus, a dioses, a demiurgos, a diablos, a demonios, a todo lo espiritual. Hay una razón que lo resuelve, pero que no hemos querido ver. Nacer para morir es necesario para que la vida se conserve. Vivimos en un mundo, lógicamente, en un planeta y por lo tanto es entrópico. Nada sale de aquí. Al menos todavía. Ahora empezamos con la tecnología y a lo mejor dentro de unos años ya podemos construir otros lados y ya. Pero mientras, todos los hombres estamos sujetos a vivir aquí en la Tierra. Todos los hombres, todos los animales, todos los seres, todos los que habitamos el planeta, estamos sujetos a algo finito, a algo concreto. Todo aquí es escaso. Y todos los seres tenemos una fecha de caducidad. ¿Por qué tenemos una fecha de caducidad? Porque si no, la vida no se podría mantener. Me explico. Imaginen que todos los seres fueran inmortales, que nadie tuviera una fecha de caducidad, que nadie se muriera de viejo. ¿Qué pasaría? Pasaría que nos iríamos consumiendo de una especie a otro. Los mayores depredadores empezarían a consumir a todos los demás. A todos los demás. Eventualmente quedaría nada más una especie de depredador, el máximo. Y su especie, cuando se terminara a todos los demás, a todas las otras fuentes de alimento, ¿qué tendría que hacer? Sí, comerse entre ellos, devastarse entre ellos, hasta que al final solo quedara uno. Y ese uno, cuando ya no hubiera alimento, cuando ya fuera el último, moriría de hambre. Moriría de hambre y con él se acabaría la vida. Por eso el ciclo de la vida, el ciclo biológico, es como un seguro para que la vida continúe. Esta cadena alimenticia, este nacer, crecer, morir y ser alimento de otros y así, tiene una sabiduría intrínseca, pero sobre todo tiene una perfecta necesaria, no, se me fue, una perfección necesaria. Sin ella, la vida aquí en el planeta se hubiera extinguido hace mucho, o estaría por extinguirse. Así es que nacer para morir es una cuestión económica, pero parece una realidad muy dura. Y entonces, ante el eterno problema que enfrenta el hombre primitivo y el anterior y nosotros, de que nacemos para morir, y esto lógicamente es un golpe emotivo, empiezan ciertas manifestaciones de la mente a buscar una razón que no sea esta, que no sea la económica, lógicamente. Y entonces, buscando la razón de por qué tendríamos que nacer para morir, nuestra mente, nuestro pensamiento le dio cabida a una vida después de esta vida, al más allá. ¿Y por qué por qué se les ocurrió que había otra vida? Por muchas cosas. Cuando, cuando fallece un ser querido,
hay un duelo terrible. Y a mí me ha pasado que de repente voy en la calle, volteo así de reojo y veo y he visto a mi difunto padre. Ya cuando me acerco ya veo que es otra persona, pero el sustito nadie me lo ha quitado. Esa emotividad que me obliga a buscarlo, que me obliga a verlo, que me obliga a reconocerlo cuando no está aquí, lo mismo le pasaba a los primitivos. Además, están estos casos especiales en que soñamos con los difuntos, con los muertos, con los que ya no están con nosotros, y ellos se comportan como vivos y nos dicen en nuestros sueños cosas de actualidad y como si estuvieran con nosotros o como si se hubieran permitido venir del más allá a hablar con nosotros. Estas cosas, los sueños, el duelo, el dolor de la pérdida de un ser querido y otros estados alterados provocados por drogas, plantas, psicotrópicos, lo que quieran y manden, hasta por estados de trance, dan poco a poco cabida a la idea de que cuando morimos, no morimos del todo, sino pasamos a otro plano. Y ese otro plano es el más allá. Y con esta idea del más allá, la sociedad, que era una, se expande. Ahora, si creemos en el más allá, la sociedad no solo somos nosotros, los que estamos aquí, sino los que fueron antes de nosotros. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros difuntos. Y nuestros difuntos y estos muertos también son parte de la sociedad, aunque sea en el más allá. Y entonces, el primer científico de la sociedad, ese que se encargó de ver para qué servían tal y tal planta, qué pasaba cuando te comías tal fruta, qué pasaba con las bayas, ese científico de repente dio el brinco a no solo ser la persona a la que recurrías para curarte un mal de la panza, sino que te empezó a curar los males del espíritu. Porque también los espíritus y la idea de los espíritus también proviene del mundo físico, que también es medio aterrador. Y entonces, si estás en medio de la selva o de un bosque y estás en la noche, por ejemplo, basta con que haya tantito viento para que parezca que alguien está hablando o para que se oigan ruidos que uno no concibe, como que uno no comprende de dónde son. Y esos ruidos aterradores también dieron cabida a la creencia en espíritus, en cosas animadas, en cosas que no eran reales. Así el chamán, que es el científico de su sociedad, se va convirtiendo también por lo mismo que es el científico, el que está explicando cosas, se va convirtiendo en el intérprete espiritual. Y entonces interpreta a los espíritus, a los ruidos, a todo, al sol, a la luna, a lo que quieran y manden, pero se vuelve el nexo de la sociedad con el mundo espiritual, con el mundo intangible. Y ese chamán que ahora conecta el mundo del más allá con el mundo normal, con el mundo real,
Ese chamán es la semilla del poder, de la división, de la inequidad. ¿Por qué? Porque ahora el chamán vale más que los demás. Es más importante el chamán que todos los demás. ¿Por qué? Porque se puede comunicar con los espíritus, con los ancestros, con los difuntos. Porque él es el único que comprende todo lo que es el nosotros primitivo. Él es la tribu. Él es el mero mero. Y a partir del chamán, que empieza a generar este poder, porque el hombre adquiere de verdad el poder, porque representa todo, todo lo ininteligible y todo, sobre todo, todo lo que no existe, todo lo espiritual o todo lo que no puedes tocar. Poco a poco se va haciendo la división. Y el chamán ya no es igual que tú o que yo. El chamán vale más, es más valioso. Puede hacer cosas que no hacemos nosotros. Puede unir a los vivos con los muertos. Puede explicar a los espíritus. Nos puede explicar a los espíritus lo que quieren los espíritus, lo que quiere la lluvia, lo que quiere el árbol, lo que quiere el sol. Dejamos de ser iguales. Y ese chamán se convertirá después en el rector de los destinos, y después se convertirá en el rey, y después se convertirá en el sacerdote, y después de ser el sacerdote, se convertirá en el rey sagrado, y nunca más dejarán el poder. Nunca más dejarán el poder. Y el rey sagrado, el chamán, el sacerdote, ahora sí mandan. Mandan porque saben más, porque pueden más. Se acabó la igualdad y entonces comienza el nacimiento del Estado. El que manda y los que obedecemos. El que dirige y los que acatamos. Ese principio del más allá desata la disciplina. La credulidad, el acuerdo social. Y no digo que haya sido de mala intención el chamán. A lo mejor él mismo sí creía también en fantasmas y en el más allá, y que Pedrito se le había aparecido en sueños para decirle una verdad. Probablemente pasó. Es un mundo incierto, el de las sociedades primitivas. Es un mundo lleno de temores. Es un mundo que busca soluciones, que busca explicaciones. No digo que todos los chamanes fueran unos embusteros, no al principio, pero después ya se volvió la fuente de poder y de riqueza, de diferencia. Y entonces se divide entre los que emanan y los que le obedecen. Y los que obedecen quieren obedecer al chamán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chamán habla con los ancestros, con los más viejos, con los más experimentados, con los que más saben. El chamán
sabe más que nosotros, conoce más que nosotros. Y entonces el hombre normal, el hombre de a pie, quiere servir al chamán, porque servir al chamán es servir al bien común, es servir a su sociedad. O sea, ¿quién le puede decir a toda la sociedad, a los vivos y a los muertos, que sabe más que ellos? No, el chamán es el intérprete, es el que nos trae los mensajes de ellos. Se acabó. Nosotros queremos servir al chamán. Nosotros queremos servir al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote trae la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a servir a la palabra de Dios? Y después vamos a servir al Rey Sagrado. ¿Cómo no? Pues es el Hijo de Dios que está ahí en el trono. ¿Cómo no lo vamos a servir? Así, el más allá, el eterno problema de la significación, abre la puerta a la renuncia a la libertad. Y los hombres dejamos de ser iguales. Dejamos de valer lo mismo. Eso fue el cambio. Ahora, con nuestras sociedades actuales, con estas sociedades modernas que aglutinan millones de gentes, pues sería imposible la gesta de vivir ordenadamente sin un Estado rector. Ahora el Estado es necesario. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién va a administrar este relajo? ¿Quién va a imponer la fuerza para que no nos matemos o para que no nos vejen unos a otros? Y sobre todo, para dirigir esto, para dirigir los trabajos. Se supone que ahora la labor del Estado es administrar de una manera eficaz todos los recursos, todos los intentos. Y con la cantidad de gente que somos, no podría ser de otra manera. Se necesita, ahora sí, el Estado rector. Pero ahí fue cuando perdimos la libertad, cuando renunciamos a la libertad, porque creímos que algún hombre valía más, porque creímos que algún hombre estaba en contacto con ese mundo espiritual que inventamos, con ese mundo espiritual que aún hoy nos vence a cada día. Soy Javier Correa, esto fue La renuncia a la libertad.